¿Dónde está el problema? Porque estamos de acuerdo en que no podemos tener un país, y menos en un mundo globalizado como este, que no sepa leer y multiplicar. Entonces, a partir de ahí, una vez que vemos estos resultados, nos metemos a estudiar. Bueno, ¿qué está pasando? Los estudiantes, ya vimos, salen de la secundaria y no saben nada. Y pasa en escuelas públicas como en privadas. El desempeño de las escuelas privadas es 5% superior al de las escuelas públicas, o sea, casi margen de error. Porque tenemos nosotros la percepción de que no, pues si metemos a nuestro hijo en una primaria, pero ¿cuál cantidad de escuelas patito que hay por ahí? Privadas. Y con el sonsonete esto de que la escuela privada es mejor que la pública, pues creemos que, y es así de mejor que la pública. Redondea también. Entonces, a ver, vamos a ver a los maestros. Porque estamos de acuerdo que si los maestros no saben, los estudiantes tampoco van a saber. 9 de cada 10 escuelas en el país es escuela pública, y para ser maestro de una escuela pública tú tienes que ir a una escuela de maestros que se llama la escuela normal. Así le dicen. Lo de escuela normal es un apodo y ahora les digo por qué. Cuando llega un estudiante y dice, bueno, yo ya terminé la preparatoria, quiero ser maestro. ¿De qué quieres ser maestro? No, pues quiero ser maestro de matemáticas. Bueno, pues vamos a ver cómo estás de conocimientos. Te hacen una prueba de matemáticas y a ese maestro o maestra en particular saca 8 en esa prueba de arranque. Y entonces a lo largo de 4 años y medio está en la escuela normal para graduarse de maestro de matemáticas. Cuando termina la escuela normal, le vuelven a hacer la misma prueba que le hicieron al principio y saca 7. O sea, desaprendió. Y le dicen escuela normal. No tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué está así la situación? Saber cómo está estructurado el tema de los maestros. Bueno, uno pensaría, si yo pusiera una escuela, pues yo quisiera tener buenos maestros en mi escuela, ¿no? Tratar de contratar a los mejores maestros, pues para que a su vez enseñen y los alumnos queden satisfechos, que son mis clientes a fin de cuentas. ¿Cómo me diría yo qué tan bueno es un maestro? Pues a lo mejor en tanto que también les va a los alumnos en los exámenes. A lo mejor hacer un examen entre los alumnos para que evalúen a su maestro, a ver si les explica bien, si le entienden. Seguramente también metería la capacitación de los maestros. Hombre, si es un maestro que tiene diplomados, tiene cursos, tiene maestría, doctorado, pues yo creo que le daría una lanita más, pues, ¿no? Porque pues, le está echando ganas. Bueno, todo eso no pasa en la educación pública mexicana. ¿Por qué? Porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Maestros, controla prácticamente todo lo que tiene que ver con la educación. El maestro se tiene que sujetar al sindicato para que le diga cuánto va a ganar, en qué horario va a trabajar, en qué escuela va a trabajar, qué materias va a dar. Todo lo que tiene que ver con el maestro lo controla el sindicato. Y entonces, para ganar un aumento, que es sumamente legítimo que un maestro quiera ganar más lana para vivir mejor y para su familia, etcétera, al maestro lo evalúa el sindicato con base en un sistema de puntos. Entonces tiene el maestro que acumular más puntos para obtener un aumento de sueldo. ¿Cuál creen que es la actividad que más puntos da? Ir a las marchas. ¿Cuál es la segunda actividad que más puntos da? Ir a las reuniones del sindicato. O sea, es decir, si tienes que ir a la calle, pues como te vas a solear te vamos a dar más puntos que si la reunión es aquí en cafecito, en mesita y en auditorio. Por cursos, o sea, si el maestro va a cursos, le dan puntos. Dices, qué bien. Pero por ejemplo, si el maestro de inglés va a un curso de taekwondo, gana puntos. Y dices, literalmente, ¿cuál es el punto? ¿No? De tal suerte que es tan ridículo este asunto de los puntos, que entre los propios maestros sindicalizados le llaman el sistema dálmata. Porque pues, es como los perritos, están llenos de puntos, entonces el chiste es como dálmata, llenarte de puntos. Y como nos enseñó Disney en sus caricaturas, donde hay un dálmata, siempre hay una Cruella de Vil.
El Bester Gordillo, no, o sea, puse punto y aparte, pues no. El Bester Gordillo lleva 20 años siendo la dirigente del sindicato de maestros. 20 años. En esos 20 años la educación en México aparece estancada. Cuando ella llegó al gobierno educativo del país, México estaba a la mitad de la tabla de la educación en México. Corea del Sur también. Corea del Sur decidió invertir en una serie de cosas, como por ejemplo en que los maestros recibieran premios económicos, no en función de sus asistencias a las reuniones del sindicato, sino en función de su éxito al impartir las clases. Le dio más poder a los padres de familia y menos a los directivos. Se enfocó mucho en los estudiantes. Y hoy por hoy, Corea del Sur está en el top 5 del mundo como nación próspera. Crecimiento económico, desarrollo. Y México sigue, como siempre, a mitad de la tabla. Entonces uno se queda pensando y dice, bueno, la educación pública en México parece que está diseñada para resolver un problema político. Para fortuna, el Bester Gordillo tiene oposición dentro del sindicato de maestros. Y la oposición es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para que nos demos una idea qué tan buena solución es esa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya domina el sistema educativo en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que son, curiosamente, los 4 estados que peor salen en las evaluaciones a los alumnos. Los maestros nunca se habían dejado hacer un examen. El primer examen se lo hicieron en el año 2003. Imagínense los estudiantes cuántos exámenes presentamos al mes. Los maestros de las escuelas públicas del país se han hecho 2 exámenes en la historia de México. El primero fue finalmente en el 2003, con 2 condiciones. 1, lo presentaba el que quería. Y 2, si reprobabas, pasabas. O sea, si reprobabas no había bronca, regresabas el lunes a dar clase y pues normal, ¿no? Entonces, imagínate como estudiante que tuvieras esas 2 privilegios. Bueno, a ver, saquen todos sus plumas, va a haber un examen ahorita. Sáqueme esto, yo ahorita no lo voy a tomar. ¿No? O hoy sacaste 5, sí, ni hablar, ¿verdad? Pero voy a pasar, ¿no? Sí, vas a pasar. Ah, ok, perfecto. Imagínense que así fuera. Bueno, así fue. Se presentaron, hicieron el examen en sábado, se presentaron los maestros que dijeron, a mí ese examen, pregúntame, cabrón. Llegaron al lugar, presentaron su examen y el 79% de los maestros reprobó el examen. Y eran los que se atrevieron a presentarlo. Entonces, si no tienes maestros bien preparados, menos vas a tener alumnos bien preparados. Te empiezas a dar cuenta que el sistema educativo en México se creó para resolver un chorro de necesidades de los adultos, no de los niños. El sistema educativo en México le resuelve al presidente un gran problema, y es que no hay alboroto, que todo el mundo vaya a las aulas, a las escuelas. Le resuelve un problema de salarios a 1 millón de maestros que hay en el país, que ni siquiera sabemos exactamente cuántos maestros son, ni dónde están, por cierto. Tercero, le resuelve un gran problema al sindicato, el Bester Gordillo, con 20 años, sin haber aumentado 1 punto el nivel educativo, la calidad educativa en nuestro país, sin haber aumentado nada, es hoy una mujer que tiene avión privado, vive en San Diego, cuando viene al DF tiene su departamento ahí en Campos Elíseos, una de las avenidas más caras de la Ciudad de México, si no es que la más cara de toda la Ciudad de México. Tiene el Bester Gordillo ya un partido político propio, ¿no? Ella se lo hizo, En descargo del Bester Gordillo, habría que decir que la verdad es que al frente del PANAL, el partido Nueva Alianza, que es el partido del Bester Gordillo, pues sí, hay un hombre con visión de Estado, un intelectual, un tipo, un escritor
muy prolífico, un cuate con un gran prestigio nacional e internacional, Jorge Caguachi. En serio, Caguachi es el líder del partido de los maestros en México. Un burro, ¿no? O sea, un país que tiene Caguachi como dirigente partidista es un país que no se respeta a sí mismo. En fin, en descargo, ¿no? Pero regreso a la idea central. El sistema educativo en México se creó para solucionarle un problema a los políticos, a los sindicatos, a los maestros y desde luego también que a los padres de familia. Porque muchos padres de familia, si no es que la inmensa mayoría, vemos en México la escuela como una gran guardería nacional. Puta, aquí ahí van los niños, 6 horas libres, ¿no? No es una guardería, no es una jaula, no es un parque de recreaciones donde, puta, los avientas y regresas por ellos a las 2, a las 3 de la tarde y... No, o sea, la escuela se trata de formación, se trata de que los papás se metan en la escuela. Hoy está probado que si un padre de familia le lee media hora al día a su hijo, por ejemplo, antes de dormir unos cuentos, media horita de leer, hasta el padre le haría bien. Su hijo tiene un desempeño educativo equivalente a que hubiera estudiado 2 años más que el resto de su generación al terminar la prepa. Solo por leerle media hora al día. Si el padre revisa, no hace, revisa las tareas. Si el padre le da acceso a internet a su hijo. Si el padre le da un tutor. O sea, me voy en todos los rangos, porque no se necesita, obviamente, claro, si tienes lana le puedes poner internet y le puedes poner un tutor y todo eso equivale a 2 años más de escolaridad. Pero claro, hay gente que no tiene esa lana, ¿no? Bueno, con que le lea media hora al día. Uno de los grandes problemas es que el 60% de los estudiantes mexicanos son los que más lejos han llegado de sus familias en el sistema educativo. Es decir, 6 de cada 10 estudiantes han llegado más lejos que sus papás. Entonces, si están estudiando el tercero de secundaria, 6 de cada 10 sus papás solo llegaron a primaria. Entonces, ¿qué pasa? El papá no puede saber, el papá ya está admirado de que su hijo llegó a la secundaria y no tiene modo de contrastar si sabe o no sabe, si está aprendiendo o no está aprendiendo. Ese es uno de los graves problemas de desigualdad en el país. Pero bueno, con que el padre de familia hiciera alguna de estas cosas, viajar no necesariamente irse a Europa, no, estoy hablando de salir a los museos, conocer, darle mundo. Todo eso, todas esas acciones individuales, y eso es lo que a mí me esperanzó del tema, que no importa, que no cambie el gobierno, que no cambie el sistema educativo, que no cambien los políticos, que siga el Bester Gordillo, que los maestros no se capaciten, no importando que nada cambie, si todo el sistema permanece. Basta con que el padre de familia haga una acción en favor de su hijo o su hija para que a ese individuo, niño o niña, al cabo de los estudios, le vaya mucho mejor en la vida. El problema es verdaderamente dramático porque cada vez más el mundo está interrelacionado, la globalización es aplastante, no nos podemos atrincherar frente a la globalización, te arrasa, y ustedes, chavos, van a salir a tener que competir con gente de muchos otros países. Y necesitamos que nuestras generaciones de mexicanos estén mucho mejor educadas, porque como les decía yo al inicio, estoy convencido de que eso significará un mejor avance para el país en todos sus frentes. Esta era la idea que yo les quería expresar en términos generales, y a partir de este momento le pido a Javier Garza que nos eche una mano para moderar una eventual sesión de preguntas y respuestas, que desde luego estoy dispuestísimo a contestar en los términos que ustedes me planteen sobre cualquier tema, este o cualquiera otro. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.